parte importante de un efecto de producir hiperpolarización. ¿Para qué? Para que esta célula no se despolarice, esté en una repolarización continua y finalmente no llegue a producir cuadros de convulsión. ¿Ah? Muy bien, entonces en muchos pacientes estos daños del GABA pueden causar crisis epilépticas y la alteración de la función del receptor GABA puede contribuir a epilepsia, lo que explicábamos hace un ratito, ¿no? Que están involucrados en la fisiopatología y como causas importantes de epilepsia, ¿no? En algunos tipos de epilepsia se ha encontrado reducción de receptores, ¿no? Entonces, si hay menor cantidad de receptores, lógico, es muy importante que al no haber receptores finalmente no hay estimulación y esto va a hacer que esté de alguna forma la estimulación inhibida, ¿no? Entonces, el GABA B, ¿no? Este es el GABA A, ¿no? El GABA A está por acá, el GABA A. Y el GABA B, ¿no? Es un receptor de proteína G que puede abrir canales de potasio y cerrar canales de calcio, ¿no? Pero desde el punto de vista tanto farmacológico como de la parte fisiopatológica de la epileptogénesis, el receptor más importante es el GABA, ¿ya? El GABA. Muy bien, entonces la convulsión ya explicamos, ¿no? La parte de la convulsión es la manifestación, ¿no? de la manifestación o la despolarización de alguna forma sobreestimulada de la neurona que finalmente va a manifestarse como movimientos esqueléticos. Lo otro importante es esto, que esta es la emergencia epiléptica, ¿no? Así como hemos visto en muchas patologías, ¿no? Las emergencias, ¿no? En endocrino vimos, ¿no? En la parte de cetosis diabética, estado hipermolar, ¿no? Y algunos temas que vamos a ver también al final en la parte de emergencia, en las últimas 2 semanas. El estado epiléptico, ¿no? Tiene una definición actual. ¿Cuál es la definición actual? Aquel paciente que convulsiona más de 5 minutos, ¿no? Y o tiene convulsiones donde no hay recuperación del estado de conciencia entre convulsión y convulsión, ¿no? Esta es la definición del estado, ¿no? O estatus epiléptico, ¿no? Puede ser estado epiléptico o estatus epiléptico, o es lo mismo. Y finalmente, esta es una emergencia médica, ¿no? Este paciente que no deja de convulsionar más de 5 minutos, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, o que no hay recuperación del estado de conciencia entre una y otra, ¿no? ¿Qué factores están mayor asociados a estos cuadros de epilépticos? Hipoxia, isquemia cerebral, pacientes, por ejemplo, que hacen paro cardiorrespiratorio, pacientes que tienen estos estados epilépticos por más de 1 hora de evolución, o pacientes mayores de 60, ¿no? Son las etiologías presentes. Entonces, estas definiciones, ¿no? Que son de la OMS, han ido actualizándose, ¿no? Cada cierto tiempo hay actualizaciones, pero la última actualización ha sido de hace 2 años. Entonces, eso vamos a ir un poquito explicando porque en los libros que les he dado, en algunos casos, hablan todavía como está en las diapositivas, ¿no? Pero finalmente lo que hay que entender, para que ustedes puedan comprender un poco más las definiciones actuales, vamos a ir conversando un poquito sobre esos puntos. Pero miren, por ejemplo, acá, ¿no? El tema de epiléptico y epiléptico. Por ejemplo, no epiléptico, por ejemplo, hay una causa muy frecuente, más que todo en niños, de 2 a 5 años, que pueden hacer cuadros de ¿qué? De convulsiones febriles. Es decir, el paciente tiene una infección, ¿no? Y hace fiebre, ¿no? Perdón, hace un cuadro de una faringitis, hace una virosis y finalmente hace cuadro febril y convulsión. No, esto es explicado de alguna forma por la falta de maduración cerebral. Nuestro cerebro recién madura a los 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Que estas zonas cerebrales son zonas más sensibles a tener epilepsia, ¿no? Entonces, por la edad, ¿no? Por la inmaduración cerebral. Entonces, pues niñitos que hacen fiebre pueden convulsionar. Trauma, pero mira, por ejemplo, este niñito convulsiona, pero no voy a decir que tiene epilepsia, ¿no? Porque tal vez solo convulsiona una vez en su vida por el tema de la fiebre. O un trauma, ¿no? Tal vez una persona tuvo un traumatismo encefalocraneal y convulsiona, ¿no? O un desequilibrio metabólico, ¿no? Hipernatremia, hiponatremia, hipolisemia, ¿no? O hiperglicemia, ¿no? Que también en algunos casos pueden convulsionar. Es más raro, más que todo, la hiperglicemia. Y el efecto epiléptico, que puede ser parcial o generalizada, que esto parcial actualmente se conoce más como focal, ¿no? Es decir, que es focal, que hay una zona específica del cerebro, que produce estos cuadros de convulsión. A diferencia de generalizada, que tal vez empieza en un lado, se generaliza y finalmente toda la corteza cerebral está estimulada para producir estas convulsiones, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre parcial y generalizada, que ahora la parcial se conoce más como focal, ¿ya? Para tener la definición.
Las causas de epilepsia pueden ser múltiples, hereditarias, congénitas, adquiridas, ¿no? Y esto de alguna forma en sus libros que les he dado está dividido por edades, ¿no? Por ejemplo, en los neonatos, lo más frecuente ¿cuál es? Son las hipoxias neonatales, ¿no? Hipoxias neonatales. En los niños, ¿no? En los lactantes, hasta los 5 años, ¿qué dijimos? Las convulsiones febriles. En los adolescentes, ¿no? Adultos jóvenes, lo más frecuente son los traumatismos, es decir, epilepsias postraumáticas, ¿no? En pacientes adultos, no adultos mayores, sino adultos, para entenderlo mejor, entre 30 a 45 años, ¿no? Es decir, adultos, pero no adultos mayores, mayoritariamente acá son tumores cerebrales, ¿no? Y en los adultos mayores, ¿no? Generalmente pacientes por encima de 50, 55 años, son problemas vasculares, ACVs, ¿no? O secuelas de ACVs. Entonces, esto es importante para que ustedes puedan tener de alguna forma los conceptos del desarrollo de lo que son las causas de epilepsia, ¿ya? Tipos de convulsiones, decíamos que las convulsiones pueden ser de diferente índole. Este es un poco lo más conocido, tónicas, clónicas, ¿no? La tónica, ¿qué es? El paciente se pone de alguna forma rígido, ¿no? Se produce una falta de conciencia, el paciente se pone rígido en el suelo, ¿qué es esto? Y finalmente vienen los movimientos cuando son el tema del clonus, ¿no? Estas convulsiones tienen a repetirse y esta es la convulsión que de alguna forma más se conoce, que es la convulsión tónico-clónica. Tónico-clónica, ¿ya? Que digamos que es la convulsión más frecuente que generalmente vemos en la parte hospitalaria o en la parte de emergencia, ¿ah? Ok, es lo que decíamos, ¿no? Esta clasificación es del 89. En algunos aspectos persiste, en otras no. Por ejemplo, las crisis parciales, focales o locales. Ahora más se suele llamar esto, focales más que parciales, más que locales. Y lo otro era esto, que antes tenían esta denominación, que eran simples o complejas. Ahora que se habla, simples cuando es, cuando no hay alteración, ¿no? del sensorio, es decir, el paciente en ningún momento pierde el estado de conciencia, y complejas cuando hay pérdida del estado de sensorio. Y lo otro son secundariamente generalizadas. ¿Qué significa esto? Que empiezan como focales y terminan como generalizadas. Un ejemplo, por ejemplo, un paciente puede empezar con un movimiento en el brazo derecho, ¿no? En el brazo derecho y finalmente esta convulsión empieza en el brazo derecho y finalmente se generaliza a todo el cuerpo, ¿no? Esa es una convulsión secundariamente generalizada, es decir, empezó focal y se generalizó. De ahí tenemos las crisis generalizadas, que casi todos tienen alteración neurológica, ¿no? Casi todos tienen trastorno del sensorio. Imagínense, ¿no? Es decir, un cerebro que está despolarizado, toda la corteza cerebral bilateral, raro que este paciente no pierda el estado de conciencia, ¿no? Entonces, las crisis generalizadas, que en este caso son por una despolarización, como explicábamos, ¿no? De toda la parte de la corteza cerebral, generalmente van acompañadas de alteración neurológica, ¿no? Que en la definición anterior se llamaba complejas, ¿no? Pero ahora se prefiere decir con trastorno del sensorio. Crisis no clasificadas y adendum, ¿no? Que netamente para conocimiento. Entonces, las crisis pueden ser crisis focales, ¿no? Decíamos, pueden ser focales que son focalizadas, ¿no? Que antes de alguna forma se llamaban simples, focales, y que pueden ser de alguna forma, perdón, que antes se llamaban los focales o localizadas, como vemos acá, ¿no? Que ahora el término actual es localizadas. Pueden ser como con simple, es decir, sin pérdida del conocimiento, que este es el término que se prefiere utilizar actualmente, o complejas cuando existe alteración de conciencia. Y por último, crisis focales secundariamente generalizadas, ¿no? Que esto ya también ya lo explicamos hace un ratito. ¿Ya? Muy bien, entonces, estas epilepsias parciales, ¿no? Parciales que ya dijimos que también en los libros lo voy a encontrar como focales, ¿no? Van a ser de alguna forma simples, es decir, si la conciencia se mantiene, o pueden ser complejas si la conciencia se compromete, ¿no? Que es la definición actual. Oye, estas crisis pueden ser motoras, ¿no? Que es la manifestación más frecuente de la convulsión, ¿no? Pueden ser autonómicas, ¿no? Pueden ser somatosensoriales o pueden ser psíquicas, ¿no? Es decir, pueden haber estas crisis parciales, ¿no? O focales, pueden ser de diferente índole, y esto va a depender mucho de dónde se presenta, por ejemplo, o de dónde es que se presenta de alguna forma, o cuál es esta zona de focalización.
Generalmente la zona de focalización, la zona de focalización va a depender, por ejemplo, si la zona de focalización es una zona frontal, ¿no? O parietal, mayoritariamente estas lesiones van a ser motoras, ¿no? Si es, por ejemplo, una zona temporal, que es la zona más frecuente donde están estas zonas epileptógenas, ¿no? Manifestaciones pueden ser, ¿no? Olfatorias, gustatorias, ¿no? O si es, por ejemplo, el zona epileptógena está en el lóbulo occipital, las manifestaciones pueden ser visuales, ¿no? Entonces, estas manifestaciones pueden cambiar de acuerdo a dónde es que esté zona epileptógena, ¿no? Parece que estas son parciales, ¿no? Parciales, una zona localizada, ¿no? Las crisis parciales simples, dijimos, ¿cuál es la característica de simple? Conciencia preservada, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber en estos casos según el electroencefalograma? Nos van a decir, ok, hay una zona epileptógena localizada nada más, ¿no? Okay, la zona epileptógena está en la zona temporal, está en la zona parietal, está en la zona frontal, ok, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Entonces, esa es la definición de eso. De ahí tenemos las parciales complejas, ¿no? Que al ser complejas, este es con alteración del estado del sensorio, ¿no? El paciente pierde su estado de conciencia, y que este pueden ser parcial, ¿no? Pueden ser parciales, simples, pueden ser con deterioro de la conciencia, como decíamos, o con propagación, ¿no? Que eso ya lo explicamos también. Las parciales complejas, ¿no? O focalizadas, o también llamadas actualmente, ¿no? Focalizadas con alteración neurológica. Entonces, ¿qué van a tener esto? Van a tener alteración neurológica y mayoritariamente van a tener un fenómeno posictal, ¿no? Dijimos esto, mayoritariamente estos pacientes van a tener, que esto es raro, por ejemplo, las crisis parciales, ¿no? Complejas son raras, ¿no? Es decir, no es lo más frecuente. Pero puede ser que un paciente tenga alguna convulsión, ¿no? Focalizada y que pierda el estado de conciencia. Por ejemplo, los automatismos, ¿no? Los automatismos, que es una convulsión mayoritariamente, ¿no? Parcial, pero que finalmente, ¿no? El paciente que va a tener movimientos, por ejemplo, bucofaciales o pérdida ¿no? del entorno, movimientos bucofaciales, movimientos orales, movimientos faciales, y finalmente, que son por segundos, y que es una de las convulsiones más frecuentes ¿no? en la parte de los niños, ¿no? Y que esto, de alguna forma, esto también va a haber lesiones, por ejemplo, que pueden empezar de alguna forma en una zona, por ejemplo, la zona parietal, y finalmente focalizarse, que eso es lo que se va a ver en electroencefalograma, ¿ya? Crisis generalizadas, ¿no? Que acá ya dijimos, ¿no? De todas las más frecuentes son las tónico-clónicas generalizadas, pero pueden ser de ausencias, ¿no? Lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que son las de ausencias. Entonces, estas crisis generalizadas, ¿qué van a tener como característica? Pérdida de conciencia, fenómeno posictal, y lo característico es que el paciente no va a recordar para nada el episodio convulsivo, ¿no? Si no recuerda, es una pseudoconvulsión, ¿no? Pérdida de conciencia, lo mismo es el dato importante. Y lo otro que decíamos, que son las crisis de ausencia, ¿no? Estos pacientes lo que van a tener son fenómenos muy breves, generalmente segundos, múltiples al día, ¿no? Decíamos que era más frecuente en niños, preescolares y escolares. Hay desconexión del medio, mirada fija, parpadeo, lo que explicábamos, movimiento autonómico, leve hipotonía. El niñito no va a recordar este episodio, pero no hay periodo posictal. No hay periodo posictal. Es decir, el niñito, lógico, no recuerda el evento porque sí, ese periodo que pierde, se desconecta, ha estado convulsionando, pero el niño nuevamente vuelve a regresar a lo que estaba haciendo. Entonces, a veces, ¿quiénes se dan cuenta de esto? Las profesoras de los colegios, ¿no? A veces dicen, oye, ese niñito se pierde, pero de ahí regresan. Entonces es importante a veces este tema de comunicación de las profesoras que se dan cuenta de estos niños, porque generalmente son preescolares o escolares. De ahí tenemos estas crisis mioclónicas, ¿no? Que son un tipo de convulsiones, es decir, donde hay más características que son las sacudidas súbitas y bruscas de un segmento corporal o de toda la musculatura, temas mioclónicos. Y esto hay que recordar a una patología que es el síndrome de West. El síndrome de West tiene una triada. ¿Cuál es la triada del síndrome de West? Acá lo tenemos. Uno, ¿cuál es? Es el tema de las crisis mioclónicas, ¿no? O también llamado lo que es el espasmo masivo infantil, que también se le conoce a esto. La segunda, ¿cuál es? Que tienen retraso psicomotor, ¿no? Es decir, el paciente que tiene en este caso, tienen retraso del crecimiento, ¿no? Y a su vez tienen retraso en el desarrollo del aprendizaje, es decir, alteraciones en el tema de aprendizaje, ¿no? Que son
de alguna forma, las características más importantes en estos pacientes. ¿Ya? Ok, ya está. Entonces, es el segundo dato, ¿no? Entonces, el primer dato clínico es esto, el segundo es el retraso psicomotor, y el tercero es que en el electroencefalograma se encuentra característicamente esto que son las ixarritmias, ¿no? Y que el otro importante, que es generalmente el diagnóstico, son en niños de menos de un año, ¿no? Entonces, esta es una patología no muy frecuente. Yo le he grado a ver muchos niños con síndrome de West, generalmente 8, 9, 10, 11 años, ¿no? Por ahí he visto un par que han pasado los 18 años, pero que el pronóstico desgraciadamente es muy mal, es muy mal, ¿no? Fallecen fácilmente por esto, por el desarrollo psicomotor y todo, pues generalmente fallecen por neumonías aspirativas o infecciones, ¿no? A pesar de los buenos cuidados que puedan tener. Otras estas crisis atónicas o asinéticas, ¿no? Que son de alguna forma crisis como si atónicas, si el paciente se queda sin movimiento, se cae, ¿no? Es un tipo de convulsión, ¿no? Lo bueno que son más raras, pero que son de muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, en la evaluación diagnóstica ya habíamos dicho que el punto más importante es la historia clínica y que nos podemos ayudar de esto, ¿no? Que son la parte de electroencefalograma y neuroimagen, y que hay algunos estudios especiales que son el video electroencefalograma, ¿no? Más que todo en pacientes que sospechamos que puedan tener epilepsias o convulsiones o epilepsias o estudios de epilepsias, y que finalmente no determinamos según el electroencefalograma, porque el electroencefalograma, así como un electrocardiograma, evalúa momentáneamente nada más como es esta, ¿no? Entonces, en este caso se le pone por 24 horas y se hace fotoestimulación. Es decir, una forma de estimular las convulsiones es a la persona que tiene de alguna forma el riesgo de tener, y si ya tiene el diagnóstico de epilepsia, tiene riesgo de tener convulsiones, el exceso de luz, ¿no? Por eso que ustedes se dan cuenta, los que les gusta ver series, ¿no? En Netflix que les sale primero, tener cuidado porque ¿no? Puede haber estimulación fotomotora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hay mucha estimulación fotomotora, una persona que tiene mayor riesgo de convulsión puede convulsionar. Entonces se hace fotoestimulación y se lo pones por 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Ahí, acá se puede observar de alguna forma con mayor claridad, ¿no? Y finalmente el SPECT, que finalmente es colocarle, ¿no? Radionucleótidos, ¿no? A una tomografía mayoritariamente para ver si hay algunas zonas específicas donde podrían estar establecidas estas zonas de mayor captación o menor captación para hacer el diagnóstico de convulsiones. ¿Ya? Entonces, esto nos ayuda. Acá hay un 80% porque dice que un paciente puede tener, hasta un 20% de pacientes pueden tener epilepsias, ¿no? Y pueden tener electroencefalogramas normales, ¿no? Es por eso que está el 80%. Diagnóstico, el más importante, clínico, y los otros son de ayuda diagnóstica, ¿no? La sospecha clínica, el dato, anamnesis indirecta, ¿no? Ahí es importante, ¿ya? En cuanto al tratamiento, generalmente el tratamiento a los pacientes se les da por años, la mayoría menos de 2 años, generalmente mejoran, algunos pacientes necesitan terapia indefinida, la mayoría controla solo con un anticonvulsivante, de acuerdo al tipo de convulsión. Algunos necesitan biterapia, es decir, más de 2 anticonvulsivantes, y un pequeño porcentaje necesita tratamientos especiales, es decir, tener 3 anticonvulsivantes y o ¿no? Necesitar cirugía, ¿no? Resectiva para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, cada vez hay nuevos anticonvulsivantes, ¿no? Por ejemplo, ustedes, esto sí es importante, ¿no? Para ustedes que probablemente un paciente con epilepsia les diga, ok, ¿qué no puedo hacer? Le tienes que decir, ok, tienes que dormir, ¿no? Tus 8 horas, no puedes desvelarte, siempre que tengas fiebre o infecciones tienes que tratar de acudir al médico porque la fiebre puede desencadenar la epilepsia, ¿no? Tener cuidado de tener traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Siempre a ver el manejo adecuado del sodio, de la glucosa, de los electrolitos, que ¿no? el alcohol puede producir efectos convulsivos, y lo que explicábamos hace un ratito, que es la fotoestimulación, ¿no? Es decir, el exceso de luz. Entonces, hay diferentes medicamentos, lógico, el antiepiléptico ideal va a depender mucho de qué tipo de convulsión se tenga, ¿no? Esto es un poquito, ¿no? Monoterapia, segunda terapia, si es que el paciente con 2 anticonvulsivantes no mejora, derivar a centros especializados, ¿no? Para ver si hay temas quirúrgicos, adicionar una droga o neuroestimulación, ¿no? Que son los tratamientos un poquito ya digamos más avanzados. Entonces, acá tenemos diferentes medicamentos, por ejemplo, de los que más utilizamos en la parte práctica, tenemos el topimarato, ¿no? Tenemos el levetiracetam, ¿no? Que son anticonvulsivantes que se utilizan, ¿no? Acá están todos, o la gran mayoría de anticonvulsivantes, ¿no? A ver, ¿qué utilizamos en la parte práctica? Levetiracetam, topimarato, ácido valproico, ¿no? Que en ácido valproico
es importante para la crisis de ausencia. Se utiliza mucho, tanto el ácido valproico como la ectusamina, ¿no? Son más que todo para utilizarlos en crisis de ausencia, no son los de elección, ¿no? De ahí, por ejemplo, el levetiracetam, ¿no? El levetiracetam lo podemos utilizar para cuadros, ¿no? Para convulsiones tónico-clónicas, así como la carbamazepina, ¿no? Acá está, la carbamazepina, no la había visto, el levetiracetam, ¿no? Y, por ejemplo, para el manejo de las crisis o el tema de las emergencias convulsivas, que son los estatus epilépticos, ¿no? Generalmente utilizamos estos medicamentos, ¿no? Que son la fenitoína, el fenobarbital. Entonces, cada anticonvulsivante puede ser utilizado en algunos aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, la carbamazepina, ¿no? Más que todo en temas generalizados, ¿no? Acá están de alguna forma sus reacciones adversas, convulsiones, ataques, somnolencia, ¿no? Que son los más característicos. Y acá está el porcentaje de utilización. El levetiracetam, ¿no? Puede utilizarse en focales, ¿no? En mayores de 16 años, en mioclónicas, en generalizadas, ¿no? Entonces, tienen algunas características importantes, ¿no? El fenobarbital, ¿no? Pueden utilizarse también en generalizadas, focales generalizadas, ¿no? La fenitoína, esto más que todo es para focales generalizadas, ¿no? Y pregabalina, más que todo para focales, ¿no? Y acá están algunas reacciones adversas asociadas, ¿no? El fenobarbital, somnolencia, náuseas, fenitoína, hiperplasia gingival, hirsutismo, ¿no? Lo más característico, ¿no? Pregabalina, ¿no? Convulsiones, somnolencia, Heydrich, ¿no? Dolor de cabeza, que es lo más característico. ¿Ah? Muy bien, como datos importantes. Por último es esto, que es la parte de estatus epiléptico. El estatus epiléptico lo vamos a dividir en tiempo. Entonces, ya habíamos nosotros dicho que actualmente, ¿cómo se define un estado epiléptico? Aquel paciente que tiene más de 5 minutos de convulsión o que tiene convulsión y no recupera el estado de conciencia. Estos son los dos criterios. ¿Ah? Entonces ustedes ven, ¿no? Un paciente llega a la emergencia, punto cero, tal vez el paciente ya viene convulsionando, ese dato no lo tenemos, puede ser que sí, puede ser que no, no sabemos, llega a la emergencia convulsionando. La idea es que este paciente, nosotros en los primeros 5 minutos podamos por mínimo, por ejemplo, ver si está con fiebre, ¿no? Ver primero el ABC, ¿no? Vía aérea, respiración, circulación, ¿no? Cómo está su estado neurológico y finalmente exposición, ¿no? Le quitamos la ropa, ¿no? Para ver si no hay alguna lesión externa. Que no tenga fiebre, que no tenga hipoglicemia, ver una historia clínica, a ver si ya tiene antecedente de epilepsia. Si el paciente sigue convulsionando, a los 5 minutos, esto le llamamos, ¿no? Estado epiléptico precoz, ¿no? Que esto abarca desde minuto 5 hasta el minuto 10, ¿no? Eso nos destaca. Entonces, el tratamiento de elección en esta fase son las benzodiazepinas. Acá en el Perú, la benzodiazepina que más utilizábamos es el diazepam, ¿no? Endovenoso. Pero hay otras presentaciones, ¿no? Por ejemplo, puede haber midazolam intramuscular, puede haber diazepam rectal, ¿no? Esto más que todo se utiliza en niños, ¿no? Pero en general acá lo que más utilizamos en adultos es el diazepam endovenoso. Si este paciente sigue convulsionando, ¿qué me dicen las guías? Puedo tener la oportunidad de darle una segunda benzodiazepina. Es decir, en resumen, en la estado epiléptico precoz, el tratamiento de elección son las benzodiazepinas. Si este paciente sigue convulsionando, ya cambiamos de nombre, se llama estados epilépticos establecidos. ¿Y qué se supone en este caso? Que ya al paciente le dimos 2 veces benzodiazepinas y que no mejoró el estatus convulsivo, es decir, sigue el paciente convulsionando. Acá en el Perú utilizamos mucho la fenitoína, ¿eh? Pero también se puede utilizar el levetiracetam o el ácido valproico, que probablemente en otros países se utilice mucho más que en el Perú, porque acá no tenemos ácido valproico, levetiracetam, no tenemos endovenoso, ¿no? Entonces acá sí tenemos fenitoína endovenosa. Entonces esto de alguna forma acá en el Perú es el de elección. Para el manejo del estatus establecido, acá en la fenitoína, el nombre comercial, ¿cuál es? Es Epamin. Entonces acá van a ver los hospitales que dicen hay que epaminizar al paciente, ¿no? Entonces, esto es un poquito la idea. Y finalmente, que es lo mucho más raro, que este paciente siga convulsionando, ¿no? En este caso, este paciente ya tiene que estar en una unidad crítica, ¿no? Intubado. ¿Y para qué? Para hacerle una sedación, ¿no? Con midazolam, con propofol o tiopental, de acuerdo a la gravedad, para que finalmente tenerlo completamente sedado y poder controlar ese cuadro de estado de estatus epiléptico. Bueno, chicos, entonces es un poquito el manejo actualizado de la parte convulsiva. Muy bien.
No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, chicos, sobre esta primera parte, sobre la epilepsia. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Está claro? Para pasar, si no, a la siguiente clase. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Sí, doctor. Ok. Seguimos. Oye, ahora, chicos, un poco entre bromas, ¿no? En la parte de infecciones del sistema nervioso central, que ya lo hemos visto en infectología, chicos. Igual, vamos a hacer un pequeño resumen de ello para complementar ideas, y que también está establecido en el capítulo de emergencia, es decir, y también de alguna forma cuando hacemos punción lumbar lo vemos en simulación 3. Entonces es un tema que se ve con bastante frecuencia dentro de medicina 2 y también dentro del curso de simulación 3. Entonces vamos a ampliar conceptos que ya hemos visto, es decir, esto no es nuevo para ustedes porque lo hemos visto ya en la parte de capítulo de infectología, pero vamos a ir recordando algunos datos, ¿ya? Muy bien, entonces lo que nos interesa a nosotros, y esto ya lo hemos visto, es recordar, ¿no?, que la patología más frecuente infecciosa neurológica son las meningitis, ¿no? Que las meningitis tiene una tetrada, la famosa tetrada, que es fiebre, alteración neurológica, ¿no?, cefalea y rigidez de nuca, ¿no?, que son los datos más importantes, ¿no? ¿Qué otra cosa importante es esto? ¿No? Que eso está en muchos libros, que es se llama la clave de los 5, ¿no? Para que se entienda mejor. Por ejemplo, ¿no?, la glucosa normalmente decimos que es 2/3 en la parte sérica, más o menos, digamos, entre 50 y 60, ¿no? Acá tenemos el primer valor de 50. ¿Qué más? Proteínas. Igual, las proteínas más o menos son entre 40 y 60, un promedio de 50, segundo 50. Y que no debe haber más de 3 a 5 linfocitos, 5. Entonces, el dato importante es esto, ¿no? 5, 50, 50, ¿ah? Para tener una mejor idea. La meningitis, acá está mal. La meningitis bacteriana, ¿qué es lo característico? Esto, que la glucosa disminuye. Generalmente, mientras más baja es más grave, ¿no? Es decir, mientras más baja o más baja esté la glucosa, es el daño producido por la bacteria a nivel meningio mayor, ¿no? Las proteínas generalmente aumentan más de 100 y mayoritariamente puede haber hasta más de 1000 polímorfos nucleares, ¿no? Es decir, esto es la característica de las temas de bacterias, ¿no? Y que acuérdense que esto varía de acuerdo a las características, ¿no?, infecciosas, ¿no?, de acuerdo a las patologías. Acuérdense, por ejemplo, que en los neonatos las bacterias más importantes son el Streptococcus galactiae, la E. coli, ¿no?, y la parte de la listeria, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento empírico que se da a estos pacientes generalmente es ampicilina, que te cubre listeria más un aminoglucósido, ¿no?, que generalmente es la gentamicina, ¿no? Entonces, esa es la terapia empírica. De ahí, en niños no vacunados, la bacteria más importante es Haemophilus influenza, ¿no? En los niños vacunados, mayoritariamente es el Streptococcus pneumoniae, aunque también hay Pneumoniae, ¿no? Y por último, tenemos la Neisseria meningitidis, ¿no? Que la Neisseria meningitidis es, de alguna forma, la bacteria, ¿no?, que mayoritariamente produce meningitis en adolescentes. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Cobertura empírica para estas tres, ceftriaxona. Es, digamos, la cobertura indicativa más importante, ¿ya? La ceftriaxona cobertura bien estas tres bacterias. Pero ¿qué pasa? En muchas partes del mundo, el Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria que produce mayor daño y secuela neurológica de todas las bacterias que producen meningitis, es resistente hay resistencia, entonces le damos vancomicina. En la mayoría de países, esto va a variar mucho de la resistencia que se tenga al Streptococcus pneumoniae. El esquema empírico es Streptococcus vancomicina, pero si nosotros quisiéramos decir cuál es el esquema, si quisiéramos solamente ver un antibiótico, sería Streptococcus, más creo que esta fue pregunta de su examen anterior, me parece, ¿no?, de la de infectología, ¿no?, que esta era la clave, que es una cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Muy bien, de ahí lo mismo, ¿no?
va aumentando la edad, adultos, ¿no? Los adultos generalmente más frecuentes es Streptococcus pneumoniae, ¿no? De ahí Neisseria meningitidis, por lo tanto el esquema antibiótico, si quisiéramos decir también empírico, es lo mismo, estreptona, vancomicina, y en los adultos mayores se agrega nuevamente, así como en los niñitos, es decir, en los niños, en los inmunosuprimidos, en las gestantes y en los adultos mayores, es frecuente que pueda haber listeria. Entonces, generalmente a la ceftriaxona más la vancomicina se le agrega ampicilina, ¿ya? Ampicilina. ¿Por qué? Porque la ampicilina tiene buena cobertura contra la listeria. Chicos, eso es el resumen que de alguna forma tienen que ustedes conocer, o más importante, porque eso es lo que se va a preguntar en su examen. Lo que es importante es que ustedes revisen cuáles son los factores de riesgo asociados a cada bacteria, ¿no? Por ejemplo, solo para poner un ejemplo. El factor de riesgo más importante para el Haemophilus influenza, ¿cuál es? La no vacunación, ¿no? Aunque también hay vacunas para el Streptococcus pneumoniae y para la Neisseria meningitidis, ¿no? Pero generalmente es el factor de riesgo más importante. Por ejemplo, para el Streptococcus pneumoniae, ¿cuál es el principal factor de riesgo? ¿No? La diseminación hematógena. Por ejemplo, un paciente que tiene una neumonía, ¿no? Que tiene una endocarditis, una sinusitis, ¿no? Una otitis, ¿no? Es decir, que puedan de alguna forma dispararse el estreptococo hacia la parte meningea. Los asplénicos, ¿no? También los pacientes alcohólicos, ¿no? Y para la Neisseria generalmente es el complemento, ¿no? Deficiencias o alteraciones en el complemento, que es lo característico. ¿Ya, chicos? Entonces, esto varía. En cuanto a las meningitis virales, ¿no? Acá ya dijimos que estas meningitis virales son más frecuentes en niños, que las mayorías son de buen pronóstico y se autolimitan, ¿no? Y que las causas más frecuentes son el enterovirus y que generalmente el tratamiento es sintomático, ¿no? Coxsackie, ¿no? Como importante, o ecovirus, eco o hechovirus, ¿no? Que son, digamos, los más importantes, ¿no? Hay otros virus que son los herpes, que lo vamos a ver más adelante, los herpes virus, que estos sí tienen tratamiento específico, que es, ¿no? El aciclovir, ¿ya? En cuanto a la tuberculosis es una bacteria, por lo tanto, produce lo mismo que cualquier bacteria, que una meningitis bacteriana. ¿Cuál es la diferencia? Que aumenta linfocitos. Esta es la característica, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, entonces esto es un poquito de la parte de meningitis, ¿no? Que ya lo hemos visto. Esto uno, por ejemplo, el rash purpúrico es muy característico de la Neisseria meningitidis, aunque las literaturas dicen que no es patognomónico, que otros tipos de meningitis también pueden producirlo, pero que es mucho más característico de la Neisseria meningitidis. Finalmente, ¿qué va a pasar? Esto va a producir una inflexión de las lectomeninges. ¿Cuáles son las lectomeninges? La aracnoides y la pía madre, ¿no? Ahí, todo esto es pus, ¿no? Que está en el espacio subaracnoideo. La otra patología es esto, que es un absceso cerebral. Mayoritariamente el absceso cerebral, ¿de dónde viene? Raramente es primario, sino es generalmente por pluribacteriano, ¿no? Mayoritariamente por focos cercanos al cerebro, ¿no? Foco nasal, sinusitis, foco ótico, otitis medias, ¿no? Otitis crónicas, o por ejemplo de que vengan de algún foco emboligénico bacteriano, lo más frecuente del corazón, ¿no? Endocarditis bacteriana. Entonces generalmente estos accesos eh, son producidos por múltiples bacterias, en este caso se le dice que son polimicrobianas, y que tienen una triada, ¿no? Fiebre, cefalea y alteración o alteración motora, ¿no? O sea, alteraciones en la parte motora, ¿no? Alteraciones en la fuerza muscular, ¿no? Siendo la cefalea el síntoma más frecuente, ¿ya? No es la fiebre, sino es la cefalea. En cambio, en la meningitis, el síntoma más frecuente es la fiebre. En el acceso, el síntoma más frecuente es la cefalea, ¿ya? Muy bien, de ahí la tuberculosis, esto ya lo vimos, ¿no? Las características, y lo otro es el tuberculoma. ¿Qué es el tuberculoma? Es un acceso producido por tuberculosis, que es mucho más raro, que es rarísimo en pacientes inmunocompetentes, más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? VIH, ¿no? Otra característica es esto, que pueden producir, ¿no? Obstrucciones del pasaje líquido cefalorraquídeo y producir hidrocefalias agudas, ¿no? Hidrocefalias agudas. Muy bien, la sífilis, esto también ya lo hemos visto, netamente es para recordar, en la sífilis primaria y sífilis secundaria puede haber meningitis, meningocefalitis transitoria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con BDRL positivo el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y que hay manifestaciones ya de sífilis terciaria, ¿no? Que son ya
manifestaciones generalmente 20 a 30 años después de la sífilis primaria, ¿no? Que son la demencia, el tabes dorsal, ¿no? Que son, o los gomas meningios, ¿no? Que son ya otras peculiaridades, ¿no? El tratamiento de la sífilis terciaria es con penicilina, lo vimos eso también, ¿no? Penicilina G cristalina, ¿no? Es lo que se utiliza. La micosis, la que nos interesa es la criptococosis, esto ya lo vimos, es la primera causa de meningitis en pacientes VIH. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? Buscando ya sea látex para criptococo, ya sea en serie con líquido cefalorraquídeo o tinta china, y que el tratamiento es con anfotericin B, ¿no? Y flucitocina, ¿no? Creo que fue una pregunta de su examen de infectología. De ahí tenemos las virales que decíamos, a estas virales también se les llama meningitis asépticas, ¿no? ¿Por qué asépticas? Porque no se encuentra una bacteria. Es decir, estas meningitis son de alguna forma meningitis mucho más frecuentes que las bacterianas y que son autolimitadas, no benignas y que son producidas por los enterovirus, ¿no? Ya lo explicamos hace un ratito. ¿Ah? Venga acá, enterovirus, lo más frecuente, rara vez mortal, ¿no? Es la peculiaridad en esto. De otro tenemos estos, que son las encefalitis. Al herpes, ¿no? Puede producir una encefalitis necrotizante con alta secuela y mortalidad, mayoritariamente producido por el herpes simple 1. ¿Qué zona afecta mayoritariamente el herpes esto? La zona temporal. Si ustedes se dan cuenta que hay puntitos negros, ¿no? Que probablemente ustedes lo puedan ver en sus clases. Es decir, que produce lesiones temporales, que eso lo puedo ver en una resonancia o en esto que ya es un corte histológico, ¿no? Un corte histológico. Varicela, citomegalovirus también pueden producir, la poliomielitis, ¿no? Esto ya lo hemos visto, rabia también, ¿no? Que son lo más característico. Chicos, muy bien. La segunda clase es su oportunidad para que ustedes puedan tener o reivindicarse con las preguntas de meningitis, ¿no? Abscesos, meningitis virales o meningitis TB de la parte de neurología, ¿no? Porque parece que ya explicamos que ya lo hemos visto en varios capítulos. Chicos, muy bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro en cuanto a la parte de infecciones, ¿no? En este caso meningitis, abscesos, ¿no? Meningitis virales, meningitis TB. Preguntas, chicos, dudas, comentarios. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Okay. Sí, doctor, todo claro. Que esto ya lo habíamos visto, es un recordario, chicos, para complementar el concepto. Muy bien. Ahora sí pasamos a un tema nuevo. Importante cefalea, sí, porque es la principal causa de qué, es la principal causa de atención ambulatoria, ¿no? Es decir, la mayoría de pacientes que ustedes van a ver o en la parte de consulta, ya sea de médica o de emergencia, van a ser pacientes con cefalea, desde el punto de vista neurológico, estoy hablando, ¿no? Una causa frecuente de atención es la cefalea. Acá en la cefalea vamos a ir describiendo algunos conceptos importantes, ¿no? Por ejemplo, acá que nos dan, dice, supone el 4 o 5 de consultas en urgencias, ¿no? Y que el 90% de personas padecen al menos una vez a lo largo de su vida el tema de cefalea, ¿no? Entonces, todos en algún momento hemos tenido dolor de cabeza, es decir, eso no es algo infrecuente. Entonces, las cefaleas se clasifican en dos tipos, ¿no? Las primarias y las secundarias, ¿ya? Las primarias y las secundarias. Las primarias son las más frecuentes y en estas hay que recortar tres. ¿Cuáles son estas tres, no? Tensional, migraña y en racimos. Y en las secundarias, ¿no? Algunas que son las más frecuentes, vamos a ir acá describiendo que son, vamos a quedar con estas, ¿no? Que son la hemorragia subaranoidea, que esto ya lo hemos visto en el capítulo de vasculares la semana pasada, ¿no? Atitila temporal y el tema tumoral, que lo vamos a ver también en la parte de tumores cerebrales, ¿eh? Entonces, en cuanto a esto, ¿no? La primera cefalea o la cefalea más frecuente de todas las primarias, ¿cuál es? Es la cefalea tensional. La cefalea tensional, es decir, estas cefaleas, chicos, tienen criterios diagnósticos. Por lo tanto, ¿no? Son generalmente para el diagnóstico de estas cefaleas primarias no es necesario hacer exámenes auxiliares, sean imagenológicos o de laboratorio. ¿Qué se hace si es que cumple o no los criterios diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir describiendo esto. La cefalea tensional que decíamos es la cefalea más frecuente de todas las cefaleas primarias. Por lo menos tiene que tener 10 episodios que duren entre 30 minutos a 7 días, es decir, puede ser un cuadro agudo o hasta 7 días, ¿no?
y que tenga esta característica opresiva, ¿no? Que siente el paciente, como lo describe, como un casco, ¿no? Que tenga un casco o como una vincha, algo así, ¿no? Es la característica, ¿ya? Lo otro que es bilateral, es decir, afecta toda la parte de la calota craneal. Lo otro que es leve moderado el dolor, ¿no? Generalmente los pacientes, doctor, me duele, pero 3 a 6, 3 a 7, no me duele, no es un dolor tan intenso, ¿no? Esa es la característica, y que no empeora con la actividad física. No tiene náusea, no tiene vómitos, puede haber fotofobia, es decir, el paciente ve luz, o fonofobia, escucha sonidos y le exacerba el dolor, ¿ya? Generalmente el tratamiento de este cuadro, ¿qué son? Con analgésicos o AINES. El tratamiento de lesión, ¿cuál es? El paracetamol. Si no hay mejoría, se le puede dar antiinflamatorios no esteroideos, teniendo mucho cuidado en pacientes, ¿no? Más que todo en adultos mayores o pacientes con patologías gastrointestinales o cardiópatas, ¿ya? Muy bien. La segunda cefalea en frecuencia de las primarias es la migraña. En este caso, ¿el criterio cuál es? 5 episodios. 5 episodios, pero la duración acá es de 4 a 72 horas, es decir, es un tiempo mucho menor. Cuando la cefalea pasa de más de 72 horas, cambia de nombre, se llama crisis migrañosa. La mayoría de migrañas con tratamiento analgésico, que pueden ser AINES, pueden ser ergotamina, sumatriptán, eso es lo que más se utiliza. Generalmente estos cuadros mejoran, chicos, dándole descanso médico en domicilio, ¿no? Que no sienta la luz, que no esté sonido, que esté en un cuarto oscuro y en 1 o 2 días el paciente mejora. Un pequeño porcentaje no mejoran y estos pacientes a veces tenemos que hospitalizarlos, ¿no? Para darles un tratamiento endovenoso, ¿sí? Con su AINE, ¿no? Su ketorolac, con su corticoide, su dexametasona y su metoclopramida, se le da su combo y se hospitaliza, ¿no? Es decir, un tratamiento endovenoso, ¿no? Porque finalmente la cefalea es tan intensa que no ha mejorado. Entonces, cuando pasan las 72 horas, es una crisis migrañosa, ¿ya? Acá, ¿cuál es la característica? Miren, a diferencia de la cefalea, ¿no? De la cefalea tensional, que es unilateral, ¿no? Que a diferencia que la cefalea es opresiva en la cefalea tensional, acá es pulsátil, es decir, el paciente que va a sentir que le pulsa a esta mitad de la cabeza, pulsa. ¿Qué otra característica? Intensa, ¿no? 10 de 10, 10 de 10. Y lo otro que agrava con la actividad física, que puede ir acompañado de náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia, que son las características, ¿no? Esta es la parte importante, ¿ya? Estos pacientes pueden ir acompañados de aura. ¿Qué es aura? El aura es cuando estos pacientes pueden tener síntomas mayoritariamente visuales, ¿no? Lo que explicábamos también, así como las convulsiones, que son las fotoxias, ¿no? Que son los escotomas, que predicen de alguna forma el tema de la presentación de la cefalea, ¿no? Generalmente los auras no duran más de 60, es decir, generalmente duran poco, ¿no? 4 minutos, no deben de durar más de 60 minutos, si no se le dice aura maligno, ¿no? Que es una clasificación. Y finalmente, después de la aura sigue la migraña, ¿no? Esta migraña, acuérdense que tiene varias teorías, ¿no? Hay 2 teorías importantes para la explicación fisiopatológica de la migraña. Una, ¿cuál es? La alteración trigémino vascular, que produce esto por el aumento de la serotonina, produce una vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa? Los vasos tienen terminaciones sensitivas. Esta vasodilatación hace que duele la cabeza, por eso que duele como pulsación, ¿no? Pulsátil, ¿no? Porque finalmente la parte del trigémino, ¿no? Trigémino vascular y el aumento de la serotonina, que finalmente hacen que produzca esta vasodilatación y finalmente haga que duela como si fuera una pulsación pulsátil, ¿no? Esa es la característica, ¿ya? Muy bien, entonces, la fase de migraña tiene una fase de prodromos. Esta fase de prodromos puede estar 24 a 28 horas antes. ¿Qué va a tener el paciente? Por ejemplo, bostezos, antojos, ¿no? Dolor de cuello, fatiga, ¿no? Que son síntomas que tienen como parte de prodromo. De ahí tiene el aura. No todos los pacientes tienen aura. ¿Qué es lo más frecuente? Que el paciente no tenga aura, ¿no? La migraña con aura solo es el 25% y la migraña con aura es el 75%. Y esto tiene nombre, ¿no? A esta migraña sin aura se le llama migraña común y esta migraña con aura se le llama migraña clásica, ¿ya? Entonces tenemos la migraña clásica, pero la migraña sin aura también llamada común y la migraña con aura llamada clásica. Por lo tanto, la migraña más frecuente es la migraña común, ¿no? Porque finalmente no tiene aura, ¿ya? Pero algunas migrañas, acá está, ¿no? El 20% tienen aura, ¿no?
Lo que decíamos, los síntomas más característicos son visuales, ¿ya? Es decir, el aura más frecuentemente asociado a la migraña son aura visual, ¿ya? Puede haber hormigueo de la piel, problemas de lenguaje, y perseguida viene la cefalea, ¿no? Que ya describimos como es la cefalea, ¿no? Dolor de cabeza, unilateral, pulsátil, ¿no? Que se agrava con la actividad física, ¿no? Y puede estar asociado a alodinia cutánea. ¿Qué significa esto? Que la piel está mucho más sensible, ¿no? La piel en general, tú la tocas y tiene mucho más sensibilidad. Es mucho más fácil, ¿no? Normalmente uno se toca la piel y probablemente si me hago un esfuerzo muy, pero a veces hasta el solo hecho del roce duele, hace que duele la piel, ¿ya? Y finalmente hay un periodo de resaca, también llamada postdromo, ¿no? o postcefalea, que es muy parecido al problema prodrómico, ¿no? Que es bostezos, antojos, rigidez, fatiga, ¿no? Que son las características. ¿Ah? Muy bien, el tratamiento mayoritariamente es medidas higiénico-dietéticas, que eso es lo que ustedes probablemente te van a tener que recomendar, ¿no? Hay alimentos que pueden aumentar de alguna forma la cefalea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué alimentos aumentan la cefalea? El chocolate, el vino, el tomate, ¿no? Que son medicamentos que pueden aumentar la migraña si un paciente migrañoso. Tienen que tener cuidado de recomendarle esos datos, ¿no? Algunos medicamentos, por ejemplo, vasodilatadores, ¿no? Pueden exacerbar el tema de la migraña, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Ah? Los quesos, ¿no? También el queso también exacerba la migraña, me estaba olvidando. ¿No? Hay analgésicos, ¿no? Triptanes, ¿no? Estos triptanes lo que hacen es bloquean la serotonina, que ya explicamos que es la parte de la fisiopatología. Y en pacientes que tienen más de 5 crisis mensuales, ¿qué se les da? Se les da profilaxis de migraña. ¿Cuál medicamento se les da? Beta bloqueantes, calcioantagonistas, amitriptilina, ¿no? Que son el dato importante. Complicaciones, el dato migrañoso cuando el paciente tiene más de 72 horas de cefalea. E infarto migrañoso es cuando el paciente puede estar, como hacen vasodilatación, en algunos aspectos, por la parte compensatoria, hacen vasoconstricción y pueden hacer infartos. Es lo más raro, ¿no? Pero pueden hacer infartos migrañosos, infartos asociados al migraño, así como un ácido isquémico, ¿no? Muy parecido, ¿no? Son complicaciones. La última cefalea primaria que hay que recordar es esta, es la cefalea en racimos, que también tiene otros nombres, se llama cefalea histamínica, ¿no? Porque se lo van a leer probablemente en sus libros, y hoy es diferente, histamínica de Horton, ¿no? Por lo tanto, cefalea en racimos, cefalea histamínica, cefalea de Horton, ¿no? Son los tres nombres que más los van a ver en sus libros. Si ustedes se dan cuenta, esta cefalea también es unilateral, ¿no? Es unilateral, moderado a severo, ¿no? Supraorbitario temporal con duración de 15 a 180 minutos y que el paciente va a estar inquieto o con agitación. Por ejemplo, en la migraña el paciente cómo va a estar quieto, no quiere ver la luz, escuchar sonidos, se pone quieto. Y también en esta cefalea, no, el paciente llega de emergencia con el dolor de cabeza, ¿no? Y que lo tiene inquieto. Pero ¿cuál es la característica muy aparte de la cefalea? Esto, ¿no? Que va a haber tosis palpebral, miosis y puede haber epífora y rinorrea. Epífora y rinorrea como síntomas neurovegetativos, ¿no? Entonces, esta es una cefalea, lógico, es de las tres primarias, es la menos frecuente, pero que es importante de alguna forma recordarla porque esta cefalea por ahí les puede venir en algún momento que estén de guardia, ¿no? Es decir, estos pacientes por el dolor intenso acuden a la emergencia. Es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el principal desencadenante de esto? El alcohol. Sí, eso está totalmente descrito, ¿no? El alcohol es el principal desencadenante. Tratamiento, así como la migraña, miren, sumatriptán, oxígeno alto flujo, lidocaína, ¿no? Que pueden darse y también puede haber tratamiento preventivo, ¿no? Como en este caso. Muy bien, la migraña paroxística, esto sí no lo vamos a ver, no es tan frecuente, la nuclear tampoco. Y lo otro son las cefaleas secundarias, ¿no? Que decíamos que son el 10%. A ver cuál nos interesa esta. La hemorragia subaranoidea, ya lo vimos la semana pasada. Característica de la hemorragia, repetirlo. Hemorragia subaranoidea, dolor súbito tras esfuerzo físico, ¿no? Dolor súbito e intenso. Mayoritariamente, ejemplo, el paciente estaba haciendo algún esfuerzo físico, tal vez estaba jugando fútbol, estaba corriendo, estaba teniendo relaciones sexuales, no sé, de diferentes aspectos que puedan de alguna forma estar haciendo un esfuerzo físico y finalmente viene la cefalea intensa y brusca y el paciente por esta cefalea intensa busca una atención médica, ¿no? Lo otro característico de estos cuadros clínicos, aparte de la cefalea, es la rigidez de nuca, ¿ya? Rigidez de nuca. Si va a haber signos meningios, ¿no? Así como la meningitis, ¿no? Rigidez de nuca, pero en este caso es por la irritación de la sangre de las meninges, ¿no?
El diagnóstico, ¿cómo se hace? Con una tomografía. Ese es el diagnóstico de elección en un pequeño porcentaje que está de la tomografía, que vemos acá las imágenes, ¿no?, hiperdensas que decíamos que era sangre, ¿no? Y lo otro es que en un pequeño porcentaje, el 20% de pacientes, pueden tener hemorragias subaranoideas con tomografías normales, y en estos casos se hace punción lumbar, ¿no?, para el diagnóstico, buscando líquido santocrómico o líquido hemorrágico. El tratamiento sintomático, es decir, del dolor de la cefalea, se le da nimodipino para prevenir una de las complicaciones que es el vasoespasmo, y etiológico, ¿no?, decíamos que la principal causa en adultos de estos cuadros clínicos son los aneurismas saculares, ¿no?, aneurismas cerebrales, que finalmente lo que hay que hacer es clipaje o embolización, ¿no?, de acuerdo a las características de esto, ¿ya? Otra patología que cefalea secundaria es esta, ¿no?, que es una patología mayoritariamente de 50 años, que probablemente ustedes también lo han visto en reumatología, que es la arteritis de la temporal, ¿no? Las vasculitis se clasifican de pequeño vaso, mediano vaso y vaso grande, ¿no? Este es una de las tipos de vaso grande, que es la arteritis de la temporal, ¿no? Cefalea de reciente inicio en un paciente adulto mayor, ¿no?, con arterias temporales con dolor, ¿no?, que no tengan pulso, le toma un PCR, un BCG elevado. ¿Ok? ¿Qué me habla esto? De una cefalea, ¿no?, de una arteritis de la temporal, ¿no? Se puede hacer biopsia también de esta arteritis con estas características, y el tratamiento puede ser con glucocorticoides. ¿Cuáles son los riesgos de esto, de la arteritis? Que pueden producir ceguera, ¿no? Entonces, a ver, en algunos casos, ¿no?, y claudicación mandibular. ¿Qué significa esto? Que el paciente come, ¿no?, y tiene dolor, ¿no? Es decir, dolor o dificultad para masticar, o tiene dolor al comer, ¿no? Eso se llama claudicación mandibular, ¿no? Entonces, ceguera y la claudicación mandibular son dos síntomas asociados a la arteritis de la temporal. Otro tipo de característica de esto, que es más más que una cefalea o un dolor facial, es la neuralgia del trigémino, ¿no? Si nosotros recordamos, el trigémino tiene, el nervio trigémino tiene tres partes, ¿no? Una parte oftálmica, una parte maxilar superior y una parte maxilar inferior. Entonces, que pueden haber corrientes, ¿no? Si el paciente puede llegar a la emergencia porque por dolores intensos, tipo electricidad, tipo parestesias en la cara, ¿no? Dolores muy intensos. He visto muchos pacientes que necesitan opioides, morfina para controlar el dolor porque es muy intenso, a veces hasta cirugías para de alguna forma controlar este cuadro de neuralgia del trigémino. ¿Cuál es el tratamiento de elección? La carbamazepina, ¿ya? Es la otra tipo de neuralgia, que más que cefalea es una neuralgia facial, ¿no? Pero que por su frecuencia siempre es importante recordar. A uso de analgésicos, pacientes que, mejor dicho, se toman analgésicos por cualquier motivo, o por cefaleas crónicas y no tienen un control médico, pueden tener estos cuadros, ¿no? Axiomas diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una cefalea crónica, ¿no?, más de 7 días, acuérdense que era el dato, progresiva, continua, tensional. Cefalea aguda, recurrente, unilateral, acuérdense, migrañosa. Brusca, en segundos, ¿no? Cefalea en trueno, subaranoidea. Fiebre, ¿no?, con cefalea, punción lumbar, pensando en qué, en meningitis, MEC. Déficit neurológico seguido de un paciente joven, ¿no? Si un déficit neurológico seguido de cefalea de un paciente joven, no, migraña, pero sería una migraña complicada, ¿no? Una migraña, ¿no? Migraña isquémica, ¿no? Isquémica o vasoespástica, ¿ya? Cefalea acompañada de déficit motor, síntomas psíquicos o crisis convulsivas, TAC craneal urgente. ¿Qué puede ser esto? Un tumor cerebral, ¿no? Puede ser un ACV hemorrágico, ¿no? Entonces, esto sí es importante, ¿no? Glaucoma como diagnóstico diferencial, ¿no? Un dolor, más que todo un dolor no tanto en la cabeza, sino más que todo ocular. Y cefalea de predominio en el anciano, ¿no? Arteritis de la temporal. Oye, entonces, signos de alarma, ¿no? Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, están de guardia y tienen que decir, oye, este paciente sí necesita una tomografía urgente, ¿no?, para ver que esta cefalea no tenga un dato de alarma, ¿no? O si ustedes están haciendo atenciones ambulatorias o están en un nivel, ¿no?, en un nivel 1 o un nivel 2, derivar a mi paciente, ¿no?, porque tiene síntomas de alarma. Entonces, estos síntomas de alarma me sirven para dos cosas. Uno, ¿para qué? Para definir una tomografía en un paciente en emergencia, y o trasladarlo, más que ustedes que probablemente puedan hacer atención primaria, ¿no? Intensamente de comienzo súbito, la peor cefalea de mi vida, ¿no? HCA. Relacionado con esfuerzos, cambios posturales, tos, ¿no?, que exacerba con la tos. Empeoramiento subagudo, es decir, ¿qué pasa? Un paciente que la cefalea está increciendo, ¿no? Es decir, cada vez le duele más al paciente.
O cambio en el patrón, tal vez es una cefalea que era tipo tensional, o una cefalea leve, cervical, opresiva, ¿no? Y que te dice, no, doctor, ahora la cefalea es así, es la intensa, de comienzo, fue súbita, peor cefalea de mi vida, ¿no? Entonces acá, ok, es una tubo urgente, ¿no? Y es un cambio en las características de la cefalea. Que despierta en la noche, que despierta en la noche. Otra cefalea que despierta en la noche, ¿cuál es? La migraña. La migraña también, ¿no? Pero la migraña generalmente es un paciente migrañoso. Altera el ritmo del sueño, se manifiesta justo al despertar. Enfermedad sistémica, ¿no? Por ejemplo, característicamente una persona que tenga un tumor, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un tumor, un melanoma, una neoplasia de mama, una neoplasia pulmonar y hace, ¿no?, una cefalea aguda, intensa, ¿no? Hay que pensar en una metástasis, por ejemplo, ¿no? O inicio reciente en pacientes de 50 a 55 mayores, pueden ser metástasis o tumores primarios cerebrales, ¿no? Entonces, todo esto me hace a mí pensar como signos de alarma para derivar a mi paciente o hacerle una tomografía urgente en emergencia. Chicos, son las características de síntomas de alarma. Muy bien, entonces la manejo la cefalea, netamente estas son las características que hemos visto, ¿no? El diagnóstico, ya dijimos que las cefaleas primarias es clínico. ¿Quiénes ameritan cefalea? Las cefaleas que sospechamos que son secundarias o que tienen signos de alarma, ¿no? Es así, generalmente le hacemos una tomografía en emergencia y en algunos casos resonancia si es que hubiera la duda diagnóstica, ¿no? ¿No? Indicaciones de TAC urgente, lo mismo que hemos visto, signos de alarma, ¿no? Inicio explosivo, ¿no? Que evolucione en el tiempo, que sea diferente a la hora migrañoso, que haya papilema o rigidez de núclea, que haya fiebre, ¿no? Más la cefalea, signos y síntomas de hipertensión endocraniana, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene vómitos explosivos, cefalea intensa, tiene papiledema, ¿no? Cefaleas en pacientes que dudan el diagnóstico, ¿no? Esto es un poco más raro que el paciente que dice, no, doctor, yo pienso que tengo un tumor, ¿no? Aunque el paciente no está, o pacientes que tengan estos, ¿no? Tumores, inmunosupresión, alteración de la coagulación, VIH, ¿no? Que son otro tipo de pacientes, ¿no? En general. Ok, chicos, esta es la tercera clase, que es la parte de cefaleas. Nos quedan dos clases, chicos. Nos quedan dos clases que son para revisar hoy, porque todavía nos quedan 4 para la próxima semana, que son demencias y tumores cerebrales. ¿Ya? Entonces vamos a descansar son 15 y 9 hasta las 10 minutitos, ¿ya? Hasta las 3 y 20, perdón, para poder continuar con demencias y tumores cerebrales. Demencias es un poquito más largo, tumores cerebrales sí es mucho más rápido, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, chicos, sobre lo que hemos visto, sobre la parte de cefaleas, alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Doctor, todo claro. Ok, Claro, doctor. Ok, entonces descansamos 10 minutitos y en 10 minutitos empezamos la clase de demencia. Chicos, para que vayan al baño, tomen agüita, se estiren y en 10 minutos empezamos. 15 y 20 empezamos.